El recurso más valioso de la educación, bueno, dos recursos que son extremadamente valiosos para la educación son, número uno, congruencia y número dos, consistencia. Consistencia, congruencia y consistencia. Bueno, ya vamos a empezar. Hoy tenemos tema de educación. Está bueno. De repente, Shlomo Amelech cambia el tema así como súbitamente, pero hoy tenemos tema de educación. Estamos en el capítulo 19 de Mishle, el Pasuk Yudhet, versículo 18. Dice así: Yaser binha ki yesh tikva. Así dice el rey Shlomo. Debes de reprender a tu hijo, Yaser binha ki yesh tikva, porque hay esperanza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Significa, ahorita voy a explicar qué es yaser, que en una sola palabra sería reprender, pero también significa limitar. ¿Okay? La palabra yaser viene de musar. ¿Se acuerdan que les expliqué al principio, los primeros pesukim de Mishle hace algunos años, de dónde viene la palabra musar? La palabra musar significa limitar, ¿no? Por ejemplo, en la mañana cuando decimos la bendición de Matir Asurim, ¿sí? Que nos estiramos, te estiras y así en la mañana, ¡ay, qué rico! Que estás estirándote, le agradeces a Hashem que suelta las ataduras de los que estaban limitados, atados, amarrados. Entonces, en el sentido activo, musar o isurim, en este caso, es restricciones, pero también incluso reprimir o reprender. ¿Okay? Y lo vamos a explicar un momento más. Ki yesh tikva, porque hay esperanza hacia el futuro. ¿Okay? Ve'el hamito al tisa paneja. ¿Qué significa el hamito? Significa, de acuerdo a la traducción aramea, es como amitó significa como muerte o una situación de cercana a la muerte. Al tisa paneja significa no busques, no eleves tu rostro. Entonces, un regaño o una reprimenda nunca tiene que estar dirigida hacia un daño que puede incluso causar la muerte. Parecería un poco exagerado, pero es muy importante entender que el impulso de los papás o de los educadores cuando dan algún tipo de límite o establecen algún tipo de límite o algún tipo de reprimenda, si no está bien dirigido, sí puede ser algo que termina causando un daño terrible a los niños o a las personas que reciben el regaño, incluso hasta poder llevarlos, si no físicamente a la muerte, pero sí es un camino de muerte. Entonces hoy voy a explicar esto de cómo funcionan los regaños y esto nos va a ayudar también a entender cómo es que la Torah percibe los castigos, ¿ok? Cómo es que Hashem maneja los castigos. Entonces, ¿qué pasa? Como también hay épocas o situaciones donde las personas se han dado cuenta que los regaños y los castigos mal implementados a los hijos eran muy dañinos, entonces llegó una época en donde los papás renunciaron a su responsabilidad de ser papás, renuncian a su responsabilidad, a su obligación de ser papás. Entonces, primero quiero explicar el sentido textual y ya después voy a esto, ¿ok? Dice, yaser binha, es decir, el papá tiene la obligación de reprender a su hijo, a sus hijos cuando hacen algo cuando hacen algo mal. Y lo tiene que hacer con musar. Son palabras que causan límites y estructura. Entonces, el papá o la mamá que regañan a tiempo a su hijo
y que le dan palabras de limitación y estructura, entonces le da a su hijo, le da tikvá. Quiere decir que cuando uno hace esto al momento correcto y de la forma correcta, le está aumentando la esperanza de vida y de calidad de vida a sus hijos. Ok, si uno no regaña a los hijos o si uno no les establece una estructura o un orden claro, entonces es muy probable que les estás causando que su vida no sea buena. Y también en el sentido práctico, la persona que sabe qué hacer y qué no hacer va a tener una vida más larga, porque no va a abusar de su vida. Yesh tikva leacharitej. Entonces hay esperanza hacia esa persona que fue regañada, y también hay que regañarlo para que tenga esperanza. ¿Y porque hay esperanza? De que a través del regaño o a través de las palabras de limitantes, entonces las personas puedan llegar a tener una mejor vida. Pero es muy importante que uno no se deje llevar y le vaya a causar un daño. Amitó no es con G. Amitó se puede entender en dos sentidos. ¿Ok? Número uno, entonces hay papás que no tienen, papás o mamás que no tienen la capacidad de, o sea, que se dejan manipular por sus hijos, ¿sí? Es como los hijos encuentran esta forma de manipular a los padres, es muy común, es muy normal. Es como cuando el hijo chiquito, un bebé, llora, no es manipulación, pero toca una fibra en los papás que hacen que los papás reaccionen. Entonces, cuando los papás van dejando que esto aumente con el paso del tiempo, entonces a lo mejor el bebé ya no es bebé y ya no llora, pero ay mamá, mira, esta María siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a calentar. Ya no es bebé, entonces ya son caprichos, ya son, en este caso Hamito, según Rabbi Levi ben Gershon, Hamito significa, son esas como quejas infantiles que hacen que los papás no regañen o que los papás no ejerzan su responsabilidad de papás. Y amitó, por otro lado, según Rashi, es no causar ninguna cosa que lastime y pueda llegar a causar daño a el hijo. Pero si uno regaña de más y uno pega barminan de más, entonces uno puede causarle un gran daño al hijo. Pero si uno no regaña y si uno no estructura, puedes causarle la muerte al hijo porque va a convertirse en un ladrón o en un asesino o en una cosa mala y el Bet Din lo va a tener que ejecutar. Entonces el punto de equilibrio está grave. Está grave. ¿Sí? Pero también uno nunca debe de educar con un sentido violento donde uno, barminan, ni Dios lo mande, tenga como una dirección de causar daño. ¿Ok? Wow, muy interesante. Entonces, de acuerdo a todas las explicaciones, este pasuk habla de ordenar, de estructurar, y incluso se refiere a veces a un castigo físico. ¿Ok? No nada más con palabras. Ahorita vamos a hablar acerca del castigo físico en la actualidad. Pero la duda es hasta qué punto está permitido o hasta qué punto está prohibido el castigo físico hoy en día. Pero lo que estamos todos de acuerdo es de que este pasuk habla de la obligación, deber obligatorio de los papás de educar a sus hijos. ¿Ok? Entonces vamos a esto. Regañar o castigar no necesariamente es educar. ¿Ok? Y la gran diferencia está
en el objetivo, y cuando hay un objetivo, entonces también hay una metodología. Si uno, como les decía hace ratito, si uno se deja llevar por el enojo al momento de educar o al momento de enseñar, entonces no estás educando ni estás enseñando, te estás desquitando. Te estás dejando llevar por la ira. Ahora, la ira es equivalente en la Torah a hacer idolatría. ¿Sabían eso? No. ¿Cómo? Si uno se enoja y haces un acto físico, por ejemplo, ¿cómo lo puedo explicar? Los poskim hablan, por ejemplo, si alguien se enoja y rompe una ropa, o rompe un vaso, o lo que sea, por el enojo, es igualito, es equivalente a idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los dos casos hay una visión torcida de la realidad. No nada más falsa, sino torcida de la realidad. La persona que se pone o que se deja llevar por la ira o por el enojo, entonces obviamente piensa que tiene un poder, piensa que tiene un control, piensa que tiene un dominio y por eso también piensa que puede romper cosas por su enojo. Entonces es algo muy grave, es algo tremendo y para el judaísmo es muy importante hacer notar y dejar claro la gravedad del enojo y de la ira hasta el grado que creo que a todos nos queda claro la severidad de ser idólatras, pero a lo mejor a todos no les queda claro la severidad o la gravedad de ser impulsivos o de ser violentos. Y entonces, cuando estamos hablando acerca de educación, estos son procesos que es muy importante aprenderlos a tiempo y es muy importante. Hay frases que son muy dañinas y que la gente se cree, como por ejemplo, que la gente dice, es que nadie te enseña a ser papá, ¿sí? Nadie te enseña cómo educar a tus hijos. Eso está mal y es falso, porque sí hay metodologías y sí hay fuentes y sí hay maneras de aprender y sí hay maneras, por lo menos, de no dejarse nada más llevar por la intuición del momento. En general, la intuición como papá, como mamá, va a surgir de la verdadera preocupación y de la verdadera entrega como papá o como mamá que uno quiere hacer lo mejor para sus hijos. Y esa intuición hasta cierto punto es buena. Pero cuando hay una contradicción entre la intuición y la ejecución correcta de hacer las cosas, entonces si te estás dejando llevar por la intuición del momento, eso es algo falso y es prácticamente idéntico a la idolatría si eso lleva a la ira o a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños, sobre todo, y los jóvenes, tienen la capacidad exacta de ubicar y de evidenciar las incongruencias de los papás y de las mamás, ¿ok? Y utilizan eso de manera instintiva a su favor, no porque sean seres que sean manipulativos en su esencia, sino porque van a buscar el niño para poder crecer y para poder entender a nivel de desarrollo cerebral. ¿Okay? Uno necesita tener como cierta exposición a cosas y a entender qué sí, qué no, qué va, qué no va. ¿Okay? Entonces tú, cuando explicas científicamente y teóricamente a un niño de 3 años por qué el fuego quema, ¿ok? Porque, mira, te voy a explicar, ¿sí? Entonces, hay una cosa que se llama combustión y el oxígeno y las células se deshidratan porque si tú las expones a un calor, todo es verdad, ¿eh? Expones las células de tu cuerpo, entonces se deshidratan y la deshidratación de las células se le llama quemadura. Entonces, ¿qué te entendieron? Nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fuego no se toca. Y si el fuego no se toca, no se entiende. Entonces tienes que encontrar la manera metafórica de entender. No se juega con fuego, no se juega con electricidad, o cuando se está cocinando, no juegas con una pelota en la cocina. Pero eso tiene que ser de alguna forma que tú encuentres la manera metafórica, la manera de explicarle a tu hijo de una manera indirecta, que pueda entender, tu hijo, la persona que lo estás educando, que pueda entender que eso que está haciendo no es correcto. Y ahí es donde viene
el uso del castigo como metáfora, ¿sí? Entonces, cuando uno dices, ok, hay una cosa que el niño se entiende o que sí le gusta o que no se quiere perder. Si tú tienes una conducta que es destructiva, una conducta que está haciendo daño, una conducta que es disruptiva, una conducta que no es aceptable, entonces vas al aspecto de la educación con metáforas. En la época de Shlomo HaMelech, y quizás hasta hace poco tiempo, miren, o sea, yo quiero ser honesto, ¿okay? Y no voy a meterme en cosas polémicas. No estoy a favor para nada de la educación a través del castigo físico, para nada. Pero sí puedo decir que yo tuve maestros, o que tuvo Morim, que de manera, o sea, no era con saña, no era con odio, no era con maldad, ¿sí? Si te tenían que aplicar la de la regla así de... ¿sabes? Y son de los morim que a lo mejor yo más recuerdo con más cariño, ¿sí? No voy a decir nombres, pero tengo un moré que de verdad yo quería mucho. Pues, es más, o sea, cuando lo enterraron en Israel, yo estaba en la yeshiva, me enteré, dejé todo, fui al entierro, en la noche, lo enterraron de noche, porque le tenía mucho cariño. Y sí se entendía como una forma de mandar una señal a través del sistema nervioso al cerebro de decir, hey, no quiero que te quemes, ¿ok? Pero pues no entiendes todavía explicaciones complejas. Entonces hay un impulso físico, ¿ok? Que es no. ¿Cuál es el problema? Que cuando las personas no están constituidas sanamente en su propia educación con ellos mismos, es un recurso que es demasiado peligroso. Y es un recurso que lleva a la violencia real. ¿Ok? Entonces, como desgraciadamente no podemos asumir que hoy en día la gente esté moralmente desarrollada, entonces hay que dejar de lado por completo el castigo físico. ¿Ok? Porque en muchísimos casos no va a ser ejecutado de la manera correcta ni con la intención correcta. Cuando alguien recurre al castigo físico o a la violencia porque se quedó sin recursos, entonces eso no es educación. Eso es maltrato. Eso es violencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas tú a poner a decir? A ver, espérate, si tú tienes diploma de educación con recursos bíblicos, te puedes dar una nalgada y si no, no. ¿Sabes qué? No. ¿Ok? Pero, de todas formas, cuando nos damos cuenta de esto, el otro día yo estaba platicando con una persona y le dije, y ojo, yo no estoy diciendo que yo haya sido el papá perfecto, no estoy para nada diciendo eso. Desgraciadamente uno aprende cosas con el tiempo y Baruch Hashem, que creo que esas cosas si las aprendes, tienes la oportunidad de saber qué estuvo bien y qué no estuvo tan bien. Pero cuando tus hijos se dan cuenta de que tú no eres congruente, ahí es donde es el problema más importante. Entonces, el recurso más valioso de la educación, bueno, dos recursos que son extremadamente valiosos para la educación son, número uno, congruencia y número dos, consistencia. Consistencia. Congruencia y consistencia. ¿Okay? ¿En qué consiste la congruencia? Ok. Primero, la congruencia es lo que dices, hazlo. ¿Sí? No hay que dar señales cruzadas. No hay que dar señales cruzadas porque a diversos niveles eso genera ansiedad, inseguridad, ¿no? Entonces los niños van a ir buscando a ver qué sí y qué no, a ver por dónde pueden entrar, porque en la naturaleza el niño tiene que explorar. A ver, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿sí? Ya saben que los niños, bueno, al principio no ven, luego ven como en blanco y negro, pero luego ven en dos dimensiones, ¿sí? O sea, es como si todo fuera un dibujo plano en un cómic, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces tú imagínate, es difícil imaginar esto, pero es real.
Entonces tú tienes aquí el termo, el libro, la cámara, el fondo, el techo, y todo es un plano bidimensional. ¿Ok? ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces, no sé si se han dado cuenta que de repente un bebé ve su mano y se queda así como que... ¿Han visto eso? Y le ves la cara y dice, ahí adentro, su cerebro está a todo. ¿Sí? Porque tú imagínate cuando intuitivamente un bebé dice, ah, caray, yo le estoy moviendo. O, a ver, les voy a hacer un ejercicio a Fug para que me entiendan, al revés. Se les ha dormido la mano de que a veces están recargados y no sé qué, y luego la ves y como que sientes y que no es tuya, como que no es tu mano porque no la sientes. Sí, es como que suena la mano del pollo y ahí la estás viendo y dices, espérate, no. Despierta. ¿Sí les ha pasado? Sí. Bueno, es un sentimiento horrible, ¿no? Como que si es mi mano, no es mi mano. Bueno, imagínense que así sea la vida entera. Todo. Entonces, algún día tú hiciste este movimiento y te diste cuenta que tu mano, y hay una cosa que se llama espacio, tercera dimensión, ¿no? Tercera dimensión, hasta que llegas y dices, ay, esto lo puedo agarrar y lo puedes traer y hay distancia, hay profundidad, hay arriba y abajo. Todo eso se va desarrollando, se va ampliando, se va aprendiendo. Entonces uno tiene que medir distancias, uno tiene que medir fuerza, uno tiene que medir impulso, uno tiene que medir 1000 cosas en la vida. A nivel conductual es igual, ¿no? A nivel conductual es igual. Entonces el recurso del educador es ser una metáfora perceptible para que el niño no tenga que darse en la torre a guamazos en la vida, aunque muchas veces hasta que no pasa eso no pasa nada. Sí, a veces hasta que de verdad no hay un guamazo, las metáforas no siempre sirven. Pero uno tiene que ser entonces esa referencia. ¿Sí? Cuando tú dices yesh tikva, ¿sí? Estás diciendo hay esperanza de que esta educación sirva, entonces intento reducirle la exposición al peligro o al daño sin tratar de evitar o de cortar que esa persona tenga contacto con la realidad, con el mundo real. Entonces, tan está mal sobreproteger como barminan causar daño. Entonces, así como tú esperas que un niño tenga la capacidad de agarrar su botella, ya no usar chupón, mamila, ni nada de esas cosas, ¿sí? Y que pueda algún día eventualmente tomar un vaso y tomar directo del vaso y que no se le caiga todo y te da gusto, ¿no? Entonces hay que ir fomentando que también a nivel conductual puedan ir agarrando la onda de qué se trata la vida y por dónde está el espacio y por dónde está. Entonces es muy importante funcionar como puntos de referencia y sí se va a requerir del castigo como metáfora. Entonces es mucho más recomendable al castigo físico porque, una vez más, digo que no estamos lo suficientemente trabajados como personas como para de verdad poder establecer ese castigo físico solamente como un recurso metafórico para que el sistema nervioso del niño entienda que eso no es agradable. Entonces tú lo estás queriendo salvar de que se queme. Pero a lo mejor estaba más padre que se queme con el cerillo a que se quede traumado de los golpes o de los regaños. Entonces hay que, como en la medicina, recurrir a la situación de menor riesgo. ¿Okay? Menor riesgo-beneficio. ¿Okay? Entonces, pero también tienes que hacer tu chama como papá y no puedes pretender, como papá o como mamá, y no puedes pretender que las cosas sean así nada más. ¿Okay? Porque entonces también va a haber una deficiencia de espacios, una deficiencia de conceptos y una confusión muy grande a nivel conductual que puede causar incluso daño, ¿okay? A nivel biológico, biológico real. Si una persona no entiende el orden y la estructura y no hay congruencia y consistencia, a nivel mental sí puede llegar a haber daño. ¿Sí? Entonces, ser papá no es fácil.
Pero sí hay que tratar, aprender, entender y nunca dejarse llevar por una situación de enojo o de violencia. Ya expliqué qué es congruencia y vamos ahorita a hablar de la segunda parte, que es consistencia. ¿Ok? Entonces, una forma de nuevo, volviendo al tema de los espacios y del tema sensorial, ¿ok? Si algo que es repetitivo tiene más o menos el mismo resultado, entonces el cerebro puede hacer un cálculo, puede ir viendo, ¿ok? Entonces yo mido X estatura. Y entonces para dar un paso necesito hacer este tipo de movimiento. Primero obviamente gatear, ¿no? Gatear, moverse. Es un paso que es funcional. Y entonces repito la misma operación y da un resultado similar. No es exacto. Del plato a la boca. Se cae la sopa. Ok, se cae la sopa. Ustedes podrían teóricamente cerrar los ojos, agarrar una cuchara de sopa y comérsela sin que se les caiga. ¿Mm? Es muy probable que sí. Muy probable que sí. A lo mejor la primera vez, fíjense la sutileza. Es muy probable que la primera vez que toman la cuchara, ves la cuchara y haces así, ¿okay? Y después, la segunda vez es, y luego ya estás así, plática, y ya ni te das cuenta. Es como los chinos o los japoneses o los orientales que los palitos, agarran los palitos y dices, entonces, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Qué nivel de coordinación? Porque es un ejercicio que llevan repitiendo toda la vida y los músculos están muy adecuados a ese tipo de ejercicio, a ese tipo de cosa, ¿ok? Entonces, lo mismo, eso es consistencia. Entonces tú vas haciendo algo con consistencia y vas teniendo ese resultado y entonces va habiendo una adecuación y entonces sí, hay una parte que es educación por lógica y hay otra parte que es una educación por ejercicio de prueba y error y de resultados y de adecuaciones que también son sociales o adecuaciones que son del aspecto de la funcionalidad del ser humano en sociedad y en familia y con amigos y con no sé qué. Los papás tienen el derecho e incluso la obligación, sí. Tú en este momento no tienes todavía, lo dice el Rambam, la capacidad de entender la consecuencia real de tus acciones. Entonces te voy a ayudar con una metáfora a la cual se le puede llamar Isur como Musar. ¿Okay? Es una metáfora que no tiene nada de malo llamarle en español. Sí, hay una reprimenda, la palabra castigo, no sé por qué tanto miedo le podemos llegar a tener. Sí, porque es una cosa que no es la consecuencia directa. Y ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder darle la consecuencia directa. A ver, no se lava los dientes. ¿Qué quieres hacerle? ¿Agujerarle el diente? No, obviamente no. La consecuencia es mucho peor que el castigo simbólico. Entonces, lo que pasa es que no tenemos la herramienta correcta ni el lenguaje correcto. Se le tiene que explicar que tú le estás tratando de ayudar a entender y le estás diciendo, sí, no se tiene que explicar verbalmente esto, pero lo que tú estás diciendo es, ok, como no te está quedando claro que la consecuencia real de una mala decisión es algo muy grave que no vas a poder manejar, ¿ok? Entonces, tiene que haber una metáfora de algo que sí entiendes, que no te sea agradable, relacionada. Lo más recomendable que se puede hacer es que eso esté preestablecido. Sin embargo, como lo explica el Rambam, hay que generar una estrategia en la cual tú puedas incentivar. A ver, un niño, si tú me dices que un niño de 7 años adora estudiar por amor al aprendizaje del estudio y por la valoración del tipo de vida que va a tener, porque sabe ahora y tiene adquirida una información o una conducta que no tenía hace 5 años, creo que es wishful thinking. O sea, un niño de 7 años es un niño de 7 años. Y nadie está peleado y no está incorrecto estimularlo con algo que sea adecuado, de manera conductista, si quieres, o sea, hasta lo puedes ver de más chico como condicionamiento skinneriano, casi, ¿ok? Pero los educadores inteligentes saben sacar a sus hijos
y a los alumnos a tiempo del loop del beneficio simbólico externo ficticio. Y es donde entra la responsabilidad y donde entra la capacidad a cada niño y a cada edad de poder entender que la consecuencia real de algo es mucho peor que una consecuencia simbólica, ¿ok? O que el musar de algo simbólico. Entonces, esto es lo que dice. Hay tikvá, uno como papá no puede dejar también de ejercer cuando el estímulo no tiene que ser el adecuado. O sea, si alguien hizo algo malo, no le vas a sonreír y aplaudir, ¿verdad? No, ni le vas a decir, mala la mesa, ¿sí? El niño no está diciendo, siéntate, no se sienta, se para y no, pero siéntate, pero no, se para y se revienta, así, tras, se pega en la mesa y llega la mamá y le dice, mala la mesa, qué mala mesa, Alonso Grande, te dije, sientes, te caíste, te pegaste, eso es una consecuencia. Ahora sí, tú puedes, con las pequeñas consecuencias controladas, agarrar al niño o agarrar al chavo o lo que sea, niños de 45 años también, ¿sí? Y que el cerebro conecte y diga, me dolió, me pegué porque no me cuidé, ¿de quién es la culpa? Mira, pues, si Barminan, uno en cualquier momento tú tiene que ejercer una cierta autoridad en cualquier cosa, no lo disfrutes. O sea, es parte de tu trabajo, es parte de tu responsabilidad, pero uno, Haz de Shalom, nunca disfruta nada que sea no dañino, ni siquiera que sea molesto. ¿Okay? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima. Que Hashem las cuide, les mande verajá y Bezrat Hashem. Ojalá que me hagan caso lo de los yapraques.